retomar es el camino que te lleva a la atención focalizada. Esta es un paso más allá. Uno puede retomar la atención en el momento presente, puede profundizar. Para proceder profundidad más de la calidad y captar más la esencia de aquellas cosas. Habitualmente esto se mantiene durante un tiempo limitado, lo habrás vivido. Uno puede retomar la atención, profundizar, pero suele haber dispersión mental después. Esta atención focalizada se puede llamar también concentración. Y aquí, por ejemplo, se puede explicar a través de un esquema formado por 3 pasos. Es bastante interesante estudiar estos 3 pasos porque normalmente se asocia la concentración a un sobreesfuerzo. Aquí analizaremos cómo el esfuerzo empieza en el comienzo, pero cuando vas manteniendo la atención sostenida durante un tiempo, se está relacionado más con el descanso, como un esfuerzo sin esfuerzo. Pues bien, el primer paso se podría llamar serenidad. Serenidad hace referencia a la serenidad con la relación con la calma. Nos habremos dado cuenta que cuando tomamos contacto con las cosas que nos pasan, normalmente surge una reacción, algo automático, una emoción, un comportamiento, una respuesta que damos a alguien con palabras. Y a veces esta reacción es muy fuerte, lo que provoca una fricción con la realidad, con lo que nos va pasando. Pues bien, la primera parte, que serenidad, es serenidad como relación. La apertura crea la serenidad. Entonces uno tiene una actitud mucho más calmada a través de la práctica constante a la hora de entrar en contacto con las cosas. Cuando se produce la desidentificación, entonces hay una serenidad profunda. La serenidad nos lleva a la estabilidad, es decir, cuando esa suavidad a nivel de experiencia con las cosas mismas, uno es capaz de estabilizarse en esa atención, descansar en esa respiración. Por ejemplo, si es en aquello que te estás enfocando, por ejemplo ahí, entonces esa estabilidad es lo que podríamos decir el medio para, a través del tiempo sostenido, en eso que estamos experimentando, poder profundizar y captar cada vez más capas de esa realidad que estamos observando. La atención sostenida tiene un efecto en todas las cosas que hacemos habitualmente. Uno lleva un proyecto a cabo, por ejemplo, un nuevo negocio, y tiene ilusión, tiene un sentido para su vida,
es algo que le importa realmente. Y la experiencia de todos nos dice que si hay concentración, que si esa persona no solamente se concentra desde el punto de vista mental, sino que también la emoción, el cuerpo se vincula, hay una concentración de toda su energía, entendido energía como recursos internos en ese proyecto, entonces probablemente el proyecto estará colmado de la suficiente vitalidad como para que salga adelante. Si sale adelante de una manera que la persona no conocía, de una manera que la persona no podía averiguar a priori, la persona va a tener la capacidad de adaptarse, muy probablemente. No hay nada más atractivo que ver a una persona verdaderamente concentrada con la acción que está llevando a cabo, como un músico cuando toca, por ejemplo, o una mamá cunando a su niño, completamente metida en ese proceso. Cuando estamos concentrados con algo, estamos completamente vinculados con eso, en un estado de flujo, hasta tal punto que incluso la idea del yo desaparece y estamos completamente fundidos con eso. Eso es el significado de la atención sostenida o la atención focalizada. La energía va allá donde va la atención. Entonces, focalizar la atención, tener esa capacidad que se desarrolla con la práctica, nos permite imbuir de energía aquel proyecto o aquello importante en lo cual estemos vinculados. Si eso es el conocimiento de uno, más todavía, porque ese es el gran viaje y hace falta realmente constante vitalidad y mucha concentración para poder ir visitando las diferentes capas de los paisajes en nuestro interior. Cualquier acción, cualquier reto profesional, familiar, cualquier cosa que llevemos a cabo en nuestro día a día va a estar influenciado notablemente por la capacidad de concentración que tengamos. Hasta tal punto que, desde mi punto de vista, incluso en el aprendizaje, cuando uno estudia, la concentración es la base para que haya un superaprendizaje. Cuando uno está diseñando un proyecto o está dando respuesta a uno de los retos, miles de retos que a veces tiene la realidad empresarial, por ejemplo, la concentración es un factor clave. ¿Qué pasa cuando un día, por ejemplo, te levantas preocupado, quizá por algo que pasó el día anterior? Ese día probablemente no estarás tan vinculado con las acciones que haces habitualmente y eres más patoso, más patosa, tiras con las cosas cuando pasas por los sitios o no te das cuenta y por lo tanto cometes más errores simplemente porque la atención no está en eso que estás haciendo, sino está alimentando una preocupación. Ten en cuenta que la existencia se alimenta con la atención y entonces tener la capacidad de focalizar la atención influye notablemente aquello que vivimos y cómo lo vivimos. En nuestro día a día pasamos también por periodos, más en esta sociedad en la que hay mucha información, muchos gadgets que operan casi como exocerebros, como el móvil, que nos hacen perder nuestra atención y estamos en un modo, podríamos llamar, multitarea. La multitarea es aquel tipo de comportamiento en el cual vamos pasando de una tarea a otra sin haber terminado, sin estar focalizado en ninguna. Hay una atención disociada. Y lo que nos muestra los estudios, un estudio muy sencillo, es una persona conduciendo en un laboratorio, en una consola. Cuando está conduciendo y está atendiendo la conducción, hay menos errores
y cuando está conduciendo, hablando por el móvil, mientras que a través del móvil hay otra persona que le está preguntando operaciones matemáticas sencillas, entonces se ve que en ese caso hay muchos más errores, simplemente porque la atención se focaliza en un punto y entonces cuando hay varias cosas, pues va de un punto a otro y entonces se pierde efectividad. La multitarea nos hace perder efectividad y no solo eso, sino que además, después de un día de multitarea, que por cierto es uno de los comportamientos específicos de una persona con estrés, nos parece que hemos perdido el tiempo, que no nos ha dado el tiempo suficiente para hacer todo aquello que queríamos hacer. Sentimos frustración al final del día, es decir, que la multitarea te lleva a la multitarea. Uno no puede disfrutar de aquello que está haciendo simplemente porque está manteniendo la atención en varios sitios. La monotarea, por así decirlo, sería la capacidad, siempre que sea necesario, siempre que sea posible, a veces no es posible, siempre que sea posible, estar pendiente en aquello que estás haciendo. Es decir, si estás andando, andar. Si estás haciendo un proyecto, por ejemplo, que conlleva mucha energía, apaga los móviles, apagar el correo electrónico para poder focalizarte verdaderamente en eso y disfrutar con ese proceso. Si estás estudiando, concentrarte. Si estás hablando con alguien en una conversación que importa, darlo todo. Es decir, focalicemos en aquellas acciones que hacemos todos los días, que podemos elegir focalizarnos, porque eso nos va a dar un bienestar muchísimo mayor. La monotarea se puede aplicar, por ejemplo, en el trabajo creativo de una manera muy sencilla. Y es decir, durante el tiempo que estimes oportuno, estar simplemente en eso que previamente has decidido estar. Y luego, una vez que hayas cumplido ese tiempo, iniciar otra vez el proceso, quizá con otra cosa o quizá con eso mismo. La atención focalizada está muy vinculada con el savoring, el disfrute de las cosas. Una persona, cuanto más concentrada esté en algo, más va a disfrutar y más calma va a tener. Esto es la estabilidad, es decir, el estar completamente vinculado con aquello que se está haciendo de manera sostenida. En el esquema de antes, el tercer paso sería la claridad. Este es un aspecto también fundamental. Cuando uno es capaz de permanecer más de el tiempo necesario como para que se dé esto, uno comienza a ver claras las cosas, es decir, que uno comienza a percibir y aprender aquello que está observando de manera más clara. Por lo tanto, podríamos decir que la atención focalizada sería algo así como serenar la mente para ver más claro. Aquí te propongo dos caminos, la práctica formal y la práctica informal. La práctica formal va a ser la orientación focalizada en la sensación de estar respirando en un punto en el cuerpo que van a ser las fosas nasales. Va a ser un retomar, va a haber mente de principiante, pero aquí lo que vamos a intentar es estar constantemente con la respiración. Habitualmente la atención son ráfagas de atención, es decir, que uno presta atención, se dispersa, vuelve a prestar atención, son ráfagas. Aquí lo que se propone es poco a poco yendo a un flujo de atención que constantemente esté vinculado con esa respiración. Eso se puede dar. Hace falta mucha paciencia, calma para poder hacerlo y finalmente se da. El ejercicio es simple
Y todo lo que ya conoces tú es aplicable. Simplemente es subrayar la necesidad de estar una y otra vez volviendo a la atención y la respiración momento tras momento. El segundo camino, el camino de la práctica informal, va a tener que ver con un lema que es pasar de la multitarea a la monotarea. Es decir, que las acciones de todos los días intentes hacerlas por sí mismas. Es decir, que si fregas los platos, que sea para ti. Eso, un ejercicio, por así decirlo, una práctica de atención. Estás fregando los platos para fregar los platos. A veces fregamos los platos pensando en otra cosa, pues en este caso sería fregar los platos pensando en eso. Cuando estoy andando hacia un sitio, ir andando hacia un sitio, no estar andando por estar andando, focalizado en estar andando. Monotarea. Muchas gracias.